60 años se dice fácil, pero son más que tiempo. 60 años de trabajo constante, de forjar sueños, de hacer caminos. Son 60 años de muchas historias de jóvenes que han pasado por aquí, muchísimos jóvenes, generación tras generación, que ha compartido pues una esperanza, ¿no? La esperanza de poder tener una carrera universitaria, de poder tener una mejor calidad de vida, de poder desarrollar sus sueños, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, los chicos tienen sueños y los sueños se hacen realidad cuando se les apoya. Y en este caso, pues la Nacional Preparatoria y específicamente el Plantel 8, pues ha apoyado esos sueños de convertirse en lo que realmente quieren ser. Y eso creo que es muy, muy significativo para todos y cada uno de nosotros. Estas 6 décadas de historia, pues significan sueños, significa amor, amor por la institución, porque eso es lo que se genera al darles a los jóvenes esas facilidades para que puedan ser felices, simplemente. El significado para la comunidad, en este caso del plantel 8, es sobremanera importante porque pues es el resultado de un proyecto de más de 160 años y obviamente como legado de un intento de una educación laica, libre y obviamente crítica. Entonces, pues representa en pocas palabras, uno, continuidad de un proyecto educativo positivista; dos, como parte del desarrollo urbano y continuo de esta ciudad, llevar a los planteles, descentralizarlos, sacarlos del centro mismo, del centro histórico; tres, seguir formando jóvenes y mujeres que fueran críticos, que fueran ciudadanos, que fueran partícipes del desarrollo de este país; y cuarto, obviamente, pues continuar con el legado. Tenemos 39 años de servicio aquí en la preparatoria número 8. Entramos el 8 de diciembre del 86. Estaba yo solita en toda esta preparatoria, toda para mí la preparatoria, y pues ¿qué hacíamos? Pues hacíamos nuestra limpieza porque entramos con intendencia, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó nuestra vida laboral. Bueno, yo entré a los 14 años con permiso. No sabía de los movimientos estudiantiles. Tanto tú como yo hemos pasado por muchos departamentos, ¿sí? Yo estuve 15 años en la unidad administrativa, 20 en servicios escolares ayudando a los chicos, pasando calificaciones, haciendo cosas muy, muy padre, y después de ahí pues me voy, ejemplo, bueno, no es un ejemplo, vigilancia, y de vigilancia a jefa de intendencia con mucho orgullo para tener la escuela, la universidad que tanto nos ha dado. ...8225-136-9... Nunca se me olvidó mi número de estudiante, ¿no?
porque era mi tercer apellido. Bueno, yo soy de la generación 82. Entré precisamente cuando cumplí 14 años a la preparatoria. Y por supuesto que siempre que una institución tan importante como la Preparatoria 8 cumple un aniversario, pues siempre es muy relevante y es un motivo de alegría para todos los que estudiamos ahí, porque la prepa nos formó como personas, como profesionales. Por lo menos ahí comenzamos nuestra formación. Entonces es muy grato y nos sentimos muy orgullosos de que esa institución pues haya cumplido ya 60 años. La Escuela Nacional Preparatoria se fundó el 2 de diciembre de 1867 por decreto del presidente Benito Juárez. El antiguo colegio de San Ildefonso fue su sede y Gabino Barreda el primer director. En el siglo XX, la Escuela Nacional Preparatoria comenzó a multiplicarse con la creación de planteles en distintas direcciones de la Ciudad de México a causa del crecimiento demográfico que implicó el incremento de la demanda educativa. La Prepa 8 fue creada en el proceso de crecimiento masivo de la demanda educativa en la Ciudad de México durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos en 1964 y el 28 de julio de 1965 el presidente Gustavo Díaz Ordaz hizo la inauguración oficial. La construcción se realizó bajo los criterios de José Villagrán, uno de los arquitectos mexicanos más destacados del siglo XX. Su diseño arquitectónico de corte funcionalista se caracterizó por darle prioridad a la sobriedad, al orden y a la utilidad, lo que reflejó la influencia de la corriente de la Bauhaus y de arquitectos europeos como Walter Gropius y Le Corbusier. La idea central fue una arquitectura que brindara una educación integral, con salones adecuados para los aprendizajes científicos y humanísticos, laboratorios, biblioteca, espacios para actividades artísticas y deportivas, alberca, gimnasio, pista deportiva, auditorio y lugares abiertos para el esparcimiento y la convivencia del estudiantado. La Prepa 8 se ubica en el barrio de Mixcoac, antaño una zona boscosa, con flora y fauna diversa, y el río Mixcoac, que desapareció con las obras urbanas del siglo XX. Ahí se asentaron barrios, obviamente como el de Mixcoac, pero después de eso, ya durante la colonia, pues mucha gente fue llegando hacia las partes altas en donde no se inundaba, ¿eh? Y ahí tenemos un corredor desde Tacubaya hasta Mixcoac, donde realmente pues no vemos inundaciones, ¿no? Realmente la localización de la Prepa 8 es una ladera y de ahí, de esa ladera, es como todo el pie de monte hacia el oriente. Y ya son lo que empezamos a ver como barrancas, pues es un sistema hídrico importante. O sea, lo que esta zona era, más bien hacia Mixcoac, hacia el poniente, pues era un importante centro de captación de agua hídrico, ¿no? Importante, era un bosque, todo eso. Eran bosques y ahora pues fueron absorbidos precisamente por el desarrollo urbano. De hecho, donde está el Walmart ahora era un bosque, donde están las torres de Mixcoac era un bosque. Y las inmobiliarias en los años 60 derrumbaron todo eso y pusieron esas torres. La prepa fue una de las primeras construcciones importantes, una inversión pública, era una inversión pública. La escuela se asentó en terrenos cercanos al antiguo manicomio La Castañeda, hospital psiquiátrico que estuvo activo de 1910 a 1968. Esta institución recibió su nombre de una hacienda pulquera de la época del Porfiriato. Se sabe que en la hacienda se hacían fiestas al lado del bosque y los huertos, a las que asistían personas de distintos estratos sociales. Anteriormente, en el virreinato, hubo un obraje, especie de fábrica textil, y en tiempos de Porfirio Díaz, unas ladrilleras que marcaron los comienzos de la industrialización de Mixcoac. A esta historia se suma
el asentamiento prehispánico del que todavía quedan vestigios arqueológicos tepanecas. Bueno, yo eso lo conocí un poco más adelante, ya en mi formación profesional. Lógicamente conocíamos como niños que vivíamos alrededor de la colonia, de las colonias, porque no es la única, alrededor de la preparatoria, como sería Mixcoac, del otro lado del periférico, las torres de Mixcoac y la zona arqueológica, que eso lo conocí después, es una zona tepaneca, es decir, pertenecía a Azcapotzalco. Y es un lugar muy antiguo desde el punto de vista arqueológico. Es una zona muy importante, muy relevante, también muy hermanada con grupos de Nonoalco, que se llamaba una de las colonias que está a un lado, y que tuvo mucha influencia durante la época prehispánica, porque ahí Mixcoac es el lugar sagrado, por así decirlo, donde se tenía un templo, una deidad relevante que se llama Mixcoatl, que es como de la importancia de Huitzilopochtli o de Tezcatlipoca, o de ese nivel en cuanto al ámbito religioso prehispánico. Nosotros íbamos y jugábamos por ahí, ¿no? Por supuesto había todavía muchos espacios sin construir, las torres de Mixcoac ya existían, pero creo que lo que más nos recuerda a nosotros, o lo que nos decían nuestros papás, tenía relación con el lugar que estuvo antes, que era la Castañeda, y que todo eso desapareció, pero que tenía mucha influencia en el espacio donde está ahora la preparatoria, porque llegaba hasta todo Plateros, hasta arriba donde terminan los edificios y... El licenciado Fernando Castellanos Tena fue el primer director del plantel 8. Uno de sus objetivos fue la unión de su comunidad, y esto continúa siendo parte de su legado. Hoy, la sala B2 de la prepa lleva el nombre de su primer director, junto a una placa develada el 2 de abril de 2004. El año de 1968 impactó a la UNAM, a la Prepa 8 y a la larga a toda la sociedad. En la Prepa 8 hubo diversas posturas, profesores y estudiantes que se adhirieron al movimiento y quienes se abstuvieron. La huelga del 68 concluyó con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, pero lejos de acallar a la juventud, sus expresiones culturales y políticas prosiguieron, a pesar de que en la década de los 70 la universidad fue asolada por el porrismo y la Prepa 8 no fue la excepción. En la historia de Prepa 8, la creatividad está presente en dos murales: Universidad y Sociedad, de 1982, y Fuerza del Espíritu Universitario, de 2005. Ambos fueron elaborados por exalumnos de la prepa. Miguel Enrique Schulz Coronado nació el 11 de octubre de 1851 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Enrique Schulz, nativo de la ciudad de Lüneburgo, en la Baja Sajonia, Alemania, ciudadano mexicano por naturalización, y doña María Eugenia Coronado y Cárdenas, originaria de Otumba, Estado de México. El plantel rinde así homenaje a un académico que fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, director de la Escuela Nacional de Altos Estudios y rector interino de la UNAM. Él fue un escultor, se formó en Bellas Artes, pero pues toda su vida la dedicó a la geografía. Fue un profesor de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel 1, muy reconocido, en el cual él estaba muy interesado en formar a los estudiantes. Se sabe que el maestro Schulz era querido entre sus estudiantes al grado de llamarle Papá Schulz. En 1892 publicó Apuntes para el curso de Geografía en la Escuela Nacional Preparatoria, obra premiada en la Exposición Universal Colombina de Chicago, y en 1905, derivado de los apuntes, publicó el Curso General de Geografía, que se adoptó como libro de texto
en la Escuela Nacional Preparatoria, en casi todos los establecimientos de educación media y superior de la capital y en otros estados de la República Mexicana. Y fue miembro de numerosas asociaciones científicas, entre ellas la Sociedad Humboldt, la Antonio Alzate y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como socio correspondiente de otras varias sociedades científicas extranjeras. Y ya posteriormente, como un homenaje a él, en 1968, el rector Barros Sierra fue quien le asigna el nombre a la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de llamarnos así, Miguel Schultz. Y durante pues su paso por la dirección, él intentó implementar, hacer más explícita la educación científica, humanistas, implementando para ello planes de estudios dentro de la misma escuela. Recordar que pues para los que enseñamos lenguas y los que enseñamos geografía, pues alemán, francés formaban parte de la estructura curricular y él apoyó esa idea, esa propuesta. Entonces, durante su dirección, pues se apoyó el desarrollo y la implementación de laboratorios para biología, para química, para las ciencias naturales y las ciencias duras, digámoslo así, la física, por supuesto, pero no dejando de lado a las humanidades. Es decir, tenemos las lenguas, la enseñanza de las lenguas, el latín, el griego, el alemán, el francés, en su momento el inglés y obviamente el italiano, que son las lenguas que se enseñan ahora. Pero lo más importante es que él le dio un apoyo, un énfasis importante para esa educación crítica que ahora pues, los jóvenes gozan y que en la actualidad continúa y está dentro del plan y el currículum. Realmente hacer como una especie de interdisciplina, como en su momento pues lo intentó Humboldt. Que me haya formado en mi adolescencia aquí, en estas instalaciones, en este plantel, ha sido muy significativo porque pues es parte de mi historia personal, pero no solamente de mi historia personal, de toda mi familia, porque todos mis hermanos fueron alumnos de aquí, de la preparatoria 8. Entonces ha sido pues parte de nuestra familia. El momento más, para mí, lo mejor, lo que sale de mi corazón y de mi alma, mis padres. Mis padres, porque aquí trabajaron mis papás, los dos, y la verdad le doy muchas gracias, que por eso estoy 39 años, ¿sí? Porque si no hubiera, ellos no me hubieran metido, creo que no me hubiera costado, nunca había estado aquí. Eso es lo más importante de Prepa 8, ¿no? Que somos nacimientos, que mis papás estuvieron aquí, que ahorita tengo a mi hija también ya trabajando aquí, entonces yo creo que eso es lo más padre para mí. Sí, yo igual recuerdo. Mi papá, que es laboratorista, mi hermano que fue Delegado estuvo en el CEN, después se fue como jefe en la biblioteca central. en la biblioteca central, eso es lo más, pues lo más padre para nosotros. Algo que sí recuerdo es que gracias a la UNAM, a la Prepa 8, conocí a mi esposa. Como alumno de la preparatoria 8 siempre he intentado tener como presente que en la prepa 8 comencé a formarme como persona, reitero, pero también como profesional, como profesionista. Y de alguna u otra manera siempre recuerdo a la preparatoria como la gran dadora. A mí me dio mucho la prepa y me marcó. Estoy seguro que a las personas, a los compañeros que estudian, a los jóvenes que estudian en la actualidad, seguramente hará lo mismo la prepa. Les brindará todas las opciones para que ellos busquen y para que encuentren qué es lo que quieren hacer en la vida y deberían de aprovecharlo. Porque en ese sentido me parece que es fundamental que tengamos presente que instituciones como la preparatoria
nos brindan elementos para estar a un nivel muy importante, inclusive internacional. Y eso lo hizo conmigo la preparatoria. Digo, entiendo que después continué formándome en la universidad, en licenciatura, maestría y doctorado. Pero lo que tiene que quedar muy claro para nuestros amigos que me puedan ver es que sí es factible, llegar a desarrollarse en un ámbito que te guste, y que siempre tendrías que tener presente que sin lugar a dudas la preparatoria, en este caso para mí la preparatoria 8, Miguel E. Schulz, significó algo muy importante en mi vida y por supuesto recuerdo con mucho cariño. Mis hijos, por ejemplo, estudiaron también en la preparatoria 8. ¿Hubiera podido pagar una escuela privada? Sí, tal vez lo hubiera podido hacer. Sin embargo, yo quise que fueran a la preparatoria 8 por lo que significaba. Y bueno, ya salieron hace algunos años también, ya uno es abogado, la otra es historiadora, pero yo creo que lo que me dio a mí y le dio a mis hijos fue muy importante, y en ese sentido siempre tendré presente a la preparatoria 8 Miguel Schulz. Miguel E. Schulz falleció el 3 de diciembre de 1922, pero su legado prevalece, no solo porque el plantel 8 lleve su nombre. La prepa de Mixcoac honra su memoria y su entrega a la docencia, a la juventud y a los ideales de brindar una educación de calidad. Por esto y más, la preparatoria 8 Miguel E. Schulz festeja 60 años de actividades académicas junto a su comunidad estudiantil, docente y administrativa. Chicken